Mi madre me gritó que solo era un invitado y que no actuara como si perteneciera. Luego lanzó mi maleta por las escaleras y me dijo que me fuera a donde sí me quisieran. Así que me fui. Esa misma noche me mudé en silencio y dejé de pagar sus servicios. Un mes después, mi padre escribió: nos cortaron la luz. Le respondí: parece que el invitado se llevó la electricidad. Después, silencié el celular. Me llamo Daniel. Tengo 26 años. Hasta hace unos meses, vivía con mis padres. No fue una decisión tomada por gusto, sino por necesidad. Quería ayudarlos. Mi padre había perdido su empleo el año anterior y a mi madre le habían reducido las horas de trabajo, así que volví a la casa familiar para echar una mano. Me hice cargo de los gastos de electricidad, internet y gran parte de los víveres. No era la vida más emocionante, pero lo consideraba una situación temporal. Yo trabajaba a tiempo completo como desarrollador web y, además, tenía ingresos extra por trabajos freelance, así que podía sostener esos gastos. Lo que jamás imaginé fue pasar de ser visto como un apoyo indispensable a sentirme como un intruso bajo su techo. Al principio, todo parecía ir bien. Mostraban gratitud, o al menos, eso aparentaban. Mi madre solía decir cosas como: qué suerte que estés aquí, o ¿de verdad estás dando la cara, Daniel? Pero esa actitud duró poco. A los pocos meses, el ambiente empezó a cambiar. Comentarios al pasar, indirectas disfrazadas de bromas. Mi padre soltaba frases como: siempre estás frente a esa computadora, ¿nunca haces nada en esta casa? Y eso que yo pagaba la mitad de los servicios. Mi madre murmuraba: no olvides que aún vives bajo nuestro techo, si no respondía de inmediato a alguna de sus peticiones. Traté de no tomármelo personal. Pensé que era el estrés hablando por ellos. Pero la tensión no hizo más que crecer. Cuando compraba víveres con mi propio dinero, etiquetaba algunos productos que quería reservar para mí. Al día siguiente, desaparecían. Sin explicación, solo un encogimiento de hombros de mi madre y un: no seas egoísta, Daniel. Una noche, llegué tarde del trabajo y encontré a mi padre usando mis auriculares de cancelación de ruido, los que uso en reuniones laborales. Estaban tirados por ahí, dijo. Le pedí que por favor me pidiera permiso la próxima vez y él se burló: actúas como si esta casa fuera tuya otra vez. No respondí. Tal vez ese fue mi error. Guardé silencio durante demasiado tiempo, hasta que llegó el golpe final. Fue un viernes por la noche. Lo recuerdo porque venía agotado después de una semana llena de reuniones. Entré por la puerta esperando algo de calma, y en su lugar, me recibió una especie de juicio verbal. Mi madre me esperaba al pie de la escalera, con los brazos cruzados y la mirada tensa. Tenemos que hablar, soltó. En su caso, eso significaba acusaciones disfrazadas de conversación. Me reclamó por ser irrespetuoso, por actuar como si la casa fuera mía, por no aportar lo suficiente. Me quedé perplejo. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Pago la mitad de las cuentas, compro la comida, ni siquiera les he pedido nada. Pero no me dejó terminar. Solo eres un invitado en esta casa, Daniel. No te comportes como si pertenecieras aquí. Sus palabras fueron como un golpe en la cara. ¿Invitado? ¿Después de todo lo que hice? Abrí la boca para responder, pero no me dio la oportunidad. Tomó mi maleta del armario del pasillo, la que siempre tenía lista para viajes de trabajo, y la arrojó escaleras abajo. Rebotó en el último escalón y quedó frente a mis pies. Vete a donde si te quieran, dijo, como si estuviera echando a un extraño. Me quedé mirándola sin poder creerlo. Mi padre estaba detrás de ella, de brazos cruzados, sin decir una sola palabra. Pero su silencio lo decía todo. No discutí, no grité, solo recogí la maleta, subí a mi cuarto y empecé a empacar. No tenía muchas cosas: ropa, equipo de trabajo, algunos libros. Todo se sentía irreal. Guardaba todo en silencio mientras el corazón me latía con fuerza. Ni siquiera estaba enojado todavía. Me sentía entumecido, confundido. Pensaba: ¿de verdad pasó esto? ¿De verdad me echaron así? Esa misma noche, cargué todo en mi coche. No di portazos, ni siquiera encendí las luces del camino. Me fui en silencio. Conduje hasta un hotel cercano y alquilé una habitación por unos días. No tenía un plan, solo sabía que no podía volver. No después de eso. A la mañana siguiente, la rabia empezó a aparecer. Revisé la app de mi banco. Pagos automáticos. Cada mes, cubría la electricidad, el internet y parte de los víveres. Cientos de dólares que salían sin falta, sin agradecimiento, sin reconocimiento, solo reproches y una maleta tirada por las escaleras. Así que pausé todo, cada uno de los pagos. La electricidad fuera de mi cuenta, el internet cancelado, y el dinero para alimentos, redirigido a llenar mi propia nevera donde sea que terminara yendo. No se los avisé, no hacía falta, ya se enterarían. Durante un tiempo, no supe nada. Me quedé en ese hotel una semana. Después, conseguí un alquiler temporal mientras organizaba algo más estable. La vida se sentía más liviana, más tranquila. Extrañaba lo familiar, claro, pero no el rechazo. No esa sensación constante de estar de más en la casa de mi propia familia. Por fin podía respirar. Pasaron unas 4 semanas hasta que, una tarde, sucedió. Mi celular vibró con un mensaje de mi padre. Solo una línea: nos cortaron la luz. Sin saludo, sin ¿cómo estás?, nada más. Me quedé mirando la pantalla un minuto entero. Luego respondí:
Parece que el invitado se llevó la electricidad consigo. Y silencié el teléfono. A la mañana siguiente tenía 15 llamadas perdidas. Una de mi padre, 4 de mi madre. El resto eran de mi hermana, 2 tías y otros parientes con los que no hablaba hacía meses. Al parecer, la noticia del apagón se esparció por la familia más rápido de lo que pensé. Al principio ni siquiera escuché los mensajes de voz. Ya sabía lo que dirían: reproches, preguntas, insinuaciones, y seguramente algunas frases cargadas de culpa. Crecí con eso. Manipulación emocional era el segundo idioma de mi casa, pero esta vez no pensaba volver a traducirlo. Finalmente, por curiosidad, escuché uno. Era mi madre, su voz sonaba crispada, al borde del colapso. Daniel, esto no tiene gracia. Tu padre tuvo que pasar la noche a oscuras. No pudimos ni cargar los teléfonos. La comida en la nevera se está echando a perder, y tu hermana viene a cenar esta noche. No vamos a permitir que destruyas a esta familia solo porque estás teniendo uno de tus arranques. Ese fue el mensaje que dejó mi madre en el buzón de voz. Llámame. ¿Destruir a la familia? ¿Dramático? Ni siquiera me sorprendió. Para ella, que yo empezara a hacerme cargo de mi propia vida era sinónimo de traición. Dejar de sostener el caos familiar significaba que estaba saboteándolos. No respondí, no lo necesitaba. Mientras ellos lidiaban con apagones y llamadas furiosas, yo estaba en mi nuevo departamento, con los pies en alto sobre una mesa de café barata pero funcional, tomando café en silencio. Finalmente había firmado el contrato de alquiler. Un lugar sencillo, de una habitación, buena luz natural, conexión decente de internet. Nada lujoso, pero era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una carga. Lo más absurdo era que ni siquiera parecían darse cuenta de lo que habían provocado. Esto no era solamente por los servicios cortados. Era todo lo que se había acumulado hasta llegar a esa noche. La manipulación emocional, la exigencia disfrazada de cariño, la forma en que distorsionaban la ayuda voluntaria y la convertían en obligación. Todos esos meses cubriendo gastos, estando presente, apoyando, todo reducido a comentarios como «no te comportes como si este fuera tu lugar». Y la cosa no terminó con la electricidad. Días después, otro mensaje, esta vez de mi padre. «Daniel, el internet también se cayó. ¿Se te pasó pagarlo de nuevo?» ¿De nuevo? Jamás había olvidado un solo pago. Siempre cumplí con puntualidad. Y ahora que dejé de hacerlo, actuaban como si hubiera cometido un descuido, como si simplemente se me hubiese olvidado que ese era mi deber, como si fuera su empleado invisible, siempre disponible, siempre pagando. Escribí varias respuestas, las borré todas, hasta que me quedé con una sola línea. Debe ser complicado. Espero que encuentren una solución. La envié, y seguí con mi día. Unas horas más tarde, me llamó mi hermana. Para entender la situación, hay que saber que Liz siempre fue la favorita. Vive a 2 horas, aparece un par de veces al año, pero cuando lo hace, llega con regalos, abrazos exagerados y fotos en redes diciendo cosas como nada como estar en familia. Luego se va en su Tesla, y yo termino lavando los platos. No me llamó para saber cómo estaba. Ni un «todo bien, Daniel». Nada. Entró directo al grano, furiosa. «¿Qué está pasando? ¿Es cierto que les cortaste la luz e internet a mamá y papá? ¿En serio los estás castigando porque te ofendieron?» Respiré hondo. Liz, ellos tiraron mi maleta por las escaleras y me dijeron que me fuera a donde sí me quisieran. Así que eso hice. Hubo silencio. Luego, un bufido desde su lado del teléfono. ¿Eres tan exagerado? Otra vez esa palabra. La favorita de todos cuando no quieren asumir lo que hicieron. No discutí más. Solo dije, no pienso seguir pagando por personas que no me respetan. Si eso me convierte en el villano de su historia, que así sea. Cortó la llamada poco después, aún molesta. Pero su tono al final me hizo pensar que quizás, solo quizás, había una parte de ella que empezaba a cuestionarse cómo llegamos hasta aquí. A mí, honestamente, ya no me importaba. No estaba intentando que nadie me entendiera. Había terminado con eso. Unos días después, recibí otro mensaje de voz. Esta vez de mi madre. Ya no sonaba enojada. Más bien, abatida. «Daniel, no entiendo qué te pasa. Este no eres tú. Tú no abandonas a tu familia. Eres mejor que eso». Esa voz me sacudió un poco. Lo admito. Por un segundo, sentí esa vieja culpa, esa que me hacía dudar cada vez que intentaba poner límites. Me pregunté si tal vez estaba siendo demasiado duro, si debería llamar, pero luego miré a mi alrededor. Estaba en mi propio espacio. Nadie me ignoraba. Nadie me hacía sentir como un intruso. Había tranquilidad. Y recordé, yo no fui quien se alejó. Fueron ellos. Me echaron. Me llamaron huésped. Me hicieron sentir como un estorbo por ayudarles a salir adelante. Lo único que hice fue dejar de llenar el pozo que ellos mismos cavaban sin parar. No era mi responsabilidad cubrir su orgullo ni pagar el precio de ser el hijo al que nunca supieron valorar. Ese fin de semana, bloqueé sus números. No por odio, por salud mental. Necesitaba silencio, tiempo, distancia. Antes de hacerlo, dejé un último mensaje en el viejo grupo familiar. Gracias por recordármelo. Prefiero ser un invitado en mi propia vida que un prisionero en la de ustedes. Y con eso, cerré sesión. Pero no fue el final. Justo cuando pensaba que el drama había terminado, todo explotó otra vez. Estaba cocinando,
con música en los auriculares y cortando verduras en mi pequeña pero acogedora cocina, cuando mi teléfono vibró. Era un correo con el asunto, urgente, aviso de cuenta en mora. Al principio pensé que se habían equivocado de destinatario, pero al abrirlo, vi claramente mi nombre, solo que no correspondía a mi dirección actual. Era el domicilio de mis padres. Me congelé. En medio del correo, una línea explicaba todo. Su nombre figura como titular principal de la cuenta en el domicilio indicado. Aunque cancelé el débito automático y retiré mi tarjeta, nunca cambié el titular. Eso significaba que las facturas impagas seguían registradas bajo mi nombre. Y si seguían sin pagar, esa deuda podría afectarme a mí. Podría arruinar mi historial crediticio. Sentí un nudo en el estómago. No se me había ocurrido. Tendría que haber transferido la titularidad de esa cuenta antes de desvincularme por completo. Un error de principiante. Ingresé al portal de la compañía para actualizar la información, pero no pude hacerlo. La plataforma exigía la firma de los residentes actuales. Mis padres. Claro, llamé de inmediato al servicio de atención al cliente. Tras una larga espera, me atendió una mujer muy amable que me explicó con voz serena que, a menos que los ocupantes firmaran un formulario de cambio de responsabilidad, yo seguiría figurando como el titular. Eso significaba que ellos podían seguir acumulando deudas bajo mi nombre, y legalmente, la empresa continuaría responsabilizándome a mí. A ver si entiendo, dije mientras caminaba por mi sala, ellos viven ahí, consumen la energía, y yo cargo con las consecuencias. Lo lamento mucho, señor, respondió ella con sinceridad. No se imagina cuántas veces pasa esto. Colgué con el corazón latiendo con fuerza. No estaba furioso aún, pero sí impactado. Me había alejado, me había mantenido en silencio, y ahora me arrastraban de nuevo por el único cabo suelto que había dejado, el rastro administrativo. Así que tomé la decisión que había postergado demasiado tiempo. Fui en persona, no para hablar, ni para reconciliarme, sino para resolver lo que debía resolverse. Volver a ese barrio fue extraño. No había pisado esa calle desde la noche en que arrojaron mi maleta escaleras abajo. Las palmas me sudaban cuando estacioné frente a la casa. Todo lucía igual. La luz del porche seguía encendida, incluso de día, a pesar de que mi padre siempre detestó eso. Irónicamente, porque, según él, encarecía la factura. Subí los escalones y toqué la puerta. Silencio. Toqué de nuevo, esta vez con más firmeza. Finalmente, se escucharon pasos. Mi madre abrió y se quedó allí, con los brazos cruzados y la mirada filosa, como si ya supiera que no venía con buenas noticias. ¿Qué quieres?, dijo sin rodeos. Le mostré el formulario de la compañía de servicios. Necesito que firmes esto. ¿Estás viviendo aquí? Utilizando la electricidad. Es tu responsabilidad. Observó el papel como si fuera un insulto. No pienso firmar nada hasta que me digas por qué estás actuando así. Ese fue el punto de quiebre. Todo lo que había callado, toda la culpa, la manipulación, la sensación de ser siempre el responsable de todo, me subió al pecho y salió sin filtro. ¿Que por qué actúo así? Me dijeron que solo era un huésped. Me echaron como si no importara. Y ahora quieren que me haga cargo de una cuenta que ni siquiera estoy usando. Pareció sorprendida por un instante, pero pronto recuperó su postura. No tergiverses las cosas. Nosotros no te echamos. Te fuiste porque quisiste. Y ahora intentas castigarnos, dejándonos sin nada y haciéndonos quedar mal frente a la familia. No, respondí con firmeza. Ustedes sí me echaron. Me dijeron que buscara otro lugar donde estar, y eso hice. Ahora les digo lo mismo. Háganse cargo. Esto no es una venganza, es una consecuencia. Le extendí de nuevo el documento. Ella no lo tomó. Desde el pasillo, vi aparecer a mi padre, con los brazos cruzados. ¿Estás exagerando, Daniel?, dijo. No era necesario apagar todo y complicarlo así. Solté una risa seca, incrédula. No lo compliqué yo, solo lo puse en equilibrio. Si quieren tener luz, internet y refrigerador, paguen por ello. Así funciona la adultez. Así se gana el respeto. Mi madre resopló. Esto no se trata de dinero. Estás destruyendo a esta familia. No, repliqué, dando un paso atrás. Ustedes lo rompieron la noche que me hicieron sentir como un inquilino en mi propia casa. Dejé el formulario en el umbral. Fírmenlo o no. Pero si no lo hacen, la próxima factura atrasada será responsabilidad de ustedes, no mía. Me alejé mientras escuchaba como mi madre gritaba mi nombre, pero no me detuve. No giré la cabeza. Subí al coche y me marché, con el pulso acelerado, pero sintiéndome un poco más libre con cada kilómetro. Durante varios días no supe qué decidirían. Hasta que una semana después recibí un correo de la compañía. Transferencia de responsabilidad confirmada. Ningún mensaje de ellos, ninguna disculpa, solo silencio. Pero, en el fondo, eso era lo único que siempre había querido. O al menos eso creía, hasta la siguiente reunión familiar, donde todo lo que creía haber dejado atrás volvió a golpearme de lleno. Y esta vez, no pensaba quedarme callado. La reunión fue un brunch de Pascua. En condiciones normales, lo habría evitado. De hecho, tenía planeado no ir,
pero un día antes, mi prima Sara me escribió de forma inesperada. ¿Vas a venir mañana?, preguntó en el mensaje. Deberías. Hay algo raro. Me quedé mirando su texto un rato antes de responder. ¿Raro cómo? Sara respondió. Tu madre ha estado diciendo cosas, no solo sobre ti, también sobre Zoe. Zoe, mi prima menor, tenía apenas 19 años y estaba por terminar su primer año en la universidad. Era de las pocas en la familia que nunca me había tratado como si yo fuera solo una billetera con patas. Una chica tranquila, amable, siempre ayudaba a limpiar después de las cenas, mientras los demás desaparecían. ¿Qué tipo de cosas?, respondí al mensaje. Sara me había escrito para contarme que estaban intentando culpar a Zoe por las deudas impagas. Según ellos, ella les había pedido dinero y nunca lo devolvió. Decían que se había convertido en una carga financiera últimamente. ¿Cómo?, pensé, con el estómago revuelto. Era retorcido, pero empezaba a encajar. Necesitaban un nuevo blanco, alguien más joven, menos propenso a defenderse. Y Zoe era una presa fácil. Durante las vacaciones de primavera, estuvo durmiendo en sofás de amigos porque cerraron los dormitorios y no quería volver a casa. Me quedé mirando el mensaje, hirviendo por dentro. No respondí enseguida. No habían aprendido nada, ni de lo que pasó entre nosotros, ni de las consecuencias, ni del silencio con el que los enfrenté. No buscaban reflexión, solo una nueva excusa, un nuevo objetivo. Así que fui, no por nostalgia ni por compromiso, sino porque alguien tenía que hacerlo. La reunión familiar de ese año era en casa de mis tíos. Un típico brunch en el jardín trasero. Mesas de plástico cubiertas con manteles de colores pastel, bandejas de frutas del supermercado, sillas plegables, lo de siempre. Todo parecía normal, hasta que bajé del coche y entré al patio. Las conversaciones se silenciaron apenas un poco. Varias miradas se dirigieron hacia mí. Y allí estaba ella, mi madre, con su blusa perfectamente planchada, sosteniendo una bandeja de huevos rellenos, sonriendo como si no hubiese pasado nada, como si yo no me hubiera mudado, como si nunca me hubiera echado. No me saludó, ni siquiera me asintió, simplemente siguió acomodando los alimentos como si yo no existiera. Pero yo no estaba ahí por ella. Vi a Zoe sentada sola en una mesa del fondo, con los auriculares puestos, mirando su móvil. Cuando me vio, levantó la vista y sonrió. No fue una sonrisa grande, pero sí sincera. Hola, le dije al sentarme a su lado. ¿Viniste?, respondió, sorprendida. ¿Estás bien?, dudó unos segundos y luego se encogió de hombros. Supongo, solo intento pasar desapercibida. Tu madre está actuando raro. Me incliné hacia ella. Lo escuché. Sara me contó. Zoe frunció el ceño. Le dijeron a la tía Dana que les debo dinero, que les pedí prestado y no se los devolví, si ni siquiera los he visto en meses. No les debes nada, le aseguré con firmeza. Ella asintió, pero con la mandíbula tensa. Lo sé, pero cuando empiezan a hablar, nadie dice nada. Todos asienten, incluso el tío Gary, que debería saber mejor. Me recosté en la silla, observando el jardín. Mi padre estaba en la parrilla. Mi hermana se tomaba selfies con los niños. Mi madre, sirviendo jugo en vasos de cartón como si fuera una reina de suburbio. Todos pretendían que no pasaba nada. Fue entonces cuando lo decidí. Me puse de pie. Vamos, le dije a Zoe. No vas a quedarte aquí escondida mientras ellos inventan historias sobre ti. Daniel, por favor, confía en mí. Me dirigí directo a la mesa principal, justo donde mi madre estaba colocando un centro de mesa. Me vio justo cuando tomé el cuchillo para el pastel y golpeé suavemente un plato. Clean, clean, clean. Varias cabezas se giraron. Perdón por interrumpir, dije en voz alta. Solo quiero decir unas palabras. Se oyó un suspiro colectivo entre los presentes. Mi madre se quedó congelada. Ya sé que no solemos dar discursos en el brunch de Pascua, continué, con voz serena pero firme. Pero ya que estamos todos aquí, creo que es buen momento para aclarar algunas cosas. Me giré hacia ellos. Hace unos meses me mudé de la casa de mis padres. No fue por un nuevo trabajo ni por una historia de amor ni porque encontré el apartamento de mis sueños. Me fui porque mi madre me dijo que solo era un invitado en su casa. Tiró mi maleta por las escaleras y me dijo que me fuera a donde realmente me quisieran. Así lo hice, sin escándalos, sin confrontaciones. El silencio ahora era total, real, denso. Pero al parecer eso no fue suficiente, porque en lugar de asumir lo que pasó, mis padres empezaron a contarle a todo el mundo que yo los abandoné, que los corté, que los estoy castigando. Mi madre estaba roja de furia. Daniel, esto no es. No, mamá, la interrumpí con un tono cortante. Ya no puedes controlar la historia. Llamé a Zoe con un gesto. Dudó un momento, pero luego se levantó y se acercó. Le puse una mano en el hombro. Y ahora están haciendo lo mismo con Zoe. Dicen que les debe dinero, que los está usando, que ella es el problema. Miré a todos. No me importa lo que piensen de mí. Tal vez crean que soy exagerado. Tal vez piensen que reaccioné de más. Está bien, pero Zoe no merece esto. No ha hecho nada malo. Y si tú, el que escucha estos cuentos y solo asiente sin preguntar nada, crees que no haces daño, entonces tal vez también seas parte del problema. Nadie dijo nada. Durante 10 segundos,
todo quedó congelado. Luego, uno de mis tíos murmuró: «No sabía que era así». Una tía agregó: «A mí me dijeron que te habías mudado por trabajo». La mandíbula de mi madre estaba tan tensa que pensé que le iban a crujir los dientes. «Daniel, este no es el momento ni el lugar». «Curioso», respondí, tomando mi plato, «porque cuando me echaste, tampoco fue el momento ni el lugar». Fui hasta la mesa del buffet, agarré un trozo de quiche y regresé con Zoe, como si nada hubiera pasado. El resto del brunch transcurrió en silencio. Mis padres se fueron temprano. Mi hermana no se despidió. Pero Zoe sonrió. No con cortesía, sino con alivio. Como quien por fin ve que el equilibrio empieza a cambiar. Unas semanas después, Zoe me escribió para contarme que había empezado a trabajar en una pequeña librería del centro. Había encontrado una habitación en alquiler, compartiendo piso con una estudiante de enfermería. Me agradeció haber estado ahí para ella. «Gracias por no dejarme sola», dijo. «No era una opción», le respondí. Desde entonces, no he vuelto a tener noticias directas de mis padres. Me han llegado rumores, claro, comentarios sueltos de algún familiar sobre cómo ahora van tirando como pueden. Al parecer, han tenido que reorganizar por completo su rutina, menos cenas fuera, más tiempo buscando descuentos, y hasta escuché que mi padre aceptó un trabajo de medio turno en una ferretería del barrio. Parece que, cuando se les acabaron los oídos dispuestos a escuchar su versión, empezaron a adaptarse. Ya no pueden maquillar los hechos ni esconderse detrás de excusas. Y yo estoy bien. No porque haya logrado superar lo que pasó, sino porque aprendí que hay batallas que se ganan simplemente dejando de retroceder. Por fin tengo claridad. Por fin sé que no necesito el permiso de nadie para quedarme donde me valoran. Porque a veces, el verdadero cambio no llega con un gran discurso, sino con la simple decisión de no volver a permitir que otros te definan.